Agosto 6. La actitud que fomenta la unidad. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Una iglesia es o debería ser un conjunto de personas muy diferentes con distintos orígenes, personalidades y experiencias. Sin embargo, también son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Para que esa verdad sea una realidad en la experiencia y no un mero dicho, es de vital importancia que prestemos atención a lo que la Biblia dice acerca del tipo de actitud que fomentará la unidad. Fundamentalmente nos muestra Pablo que la armonía se gana centrando nuestra atención en la humildad del Hijo de Dios. Pablo nos da los fundamentos teológicos que producirán humildad al decirnos cómo Jesús se humilló a sí mismo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Filipenses 2, 5 al 6, Jesús es eternamente, plenamente Dios. Nunca hubo un momento en que Él no fuera Dios. Al comenzar aquí, Pablo hace más evidente el alcance de la humildad de Cristo, porque aunque Jesús es plenamente Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El lugar más alto que ofrece el cielo es suyo por derecho soberano, pero Él tenía una prioridad mayor que su propia gloria ininterrumpida, dejar de lado deliberada y voluntariamente las prerrogativas que eran suyas como igual a Dios. No solo eso, sino que Jesús se humilló no restando la divinidad, sino añadiendo humanidad, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Llegó a ser tanto un siervo terrenal como ya era el soberano celestial. Pero incluso entonces, su humillación aún no estaba completa. Se humilló aún más al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 8. Eligió nacer como un bebé, vivir como un hombre, sufrir como un marginado y morir como un criminal. Cambió el homenaje de los ángeles por el odio de los hombres. ¿Te das cuenta de lo único que esto es en el panorama de las regiones del mundo? No hay nada como esto en ningún otro lugar. A primera vista, estos detalles de la humildad de Jesús pueden parecer simplemente una teología poco práctica y distante. Sin embargo, de hecho, su humildad transforma nuestras actitudes y acciones cotidianas dentro de las iglesias locales, porque al ver esta asombrosa e insondable realidad de cómo el creador del universo descendió a este mundo tomando la misma humanidad que tenemos, caminando sobre la tierra polvorienta, todo por nosotros, observamos cómo somos llamados a ver a nuestros compañeros creyentes. Haya pues en ustedes esta actitud, nos ordena la palabra de Dios. ¿Cómo puedes atender las necesidades de los demás? ¿Cómo puedes pensar más en ellos que en ti mismo? ¿Cómo influirá esta mentalidad en las oraciones y los detalles prácticos de tu vida? Para profundizar, Santiago 2, del 1 al 5. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias. Un saludo para todos, el Señor les bendiga y nos conceda hoy la oportunidad y el privilegio de ir en arrepentimiento delante de Él. Si analizamos un poco, y hoy les tengo dos preguntas. La primera es, si tú crees que eres orgulloso, prepotente, soberbio, y si miramos a los 22, 24, 26, 28, 30 que hay aquí, la gran mayoría diría que no, que no somos orgullosos, prepotentes, soberbios, no, nunca, jamás. Y la pregunta es, ¿por qué no obedeces? Porque el obedecer implica humildad y el no obedecer implica soberbia. Y la pregunta es, ¿por qué no obedeces? ¿O por qué no obedecemos? Que a veces quien habla se saca del
del saco y no es posible. Ahora, ¿qué es más importante para ti, las personas o las cosas? Y si hiciéramos esa pregunta, yo creo que el 100% contestaría, por supuesto, las personas. Ahora, les invito a meditar en esto. Dice, pasamos todo el día trabajando, engañándonos a nosotros mismos de que lo que hacemos para que a nuestros hijos no les falte nada. Mientras tanto, a nuestros hijos les falta una madre, un padre que podrían estar con ellos y no lo hacen. Cuando tu hijo pequeño te pide que te sientes con él a jugar sabiendo que tienes cosas pendientes, partidos, películas, ropa sin planchar, etcétera, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando recibes una llamada inoportuna, cuando alguien necesita de tu ayuda y consejo? ¿Exhalas fastidiado o dejas todo lo que tienes entre manos y escuchas con agrado e interés? ¿Estás relajado en casa viendo tu programa favorito? Llega una visita inesperada, la recibes con alegría aunque haya perturbado tu tiempo de descanso. ¿Usas lo que Dios te ha provisto para ayudar a quienes tú sabes que necesitan? ¿Tienes listas de oración por hermanos, hermanas? Y habrán muchos otros ejemplos que nos ponen a prueba en nuestra vida diaria. Y no sé qué habrás contestado, pero yo te aseguro que tengo que aprender y debo seguir aprendiendo a no caer en estos errores. Las personas deben estar antes que cualquier cosa en nuestra vida, por buena que sea. Somos llamados a dejar nuestra comodidad, nuestras listas de tareas a un lado para valorar y amar al prójimo. La Biblia es una historia de quién es Dios y cuál es su plan de redención a través de Jesús y su reino. Y vamos a partir de aquí a revisar un poquito quiénes somos nosotros para poder entender qué hacemos o qué deberíamos hacer. La historia del rey y su reino comienza con una característica fundamental. El rey es también el creador y el creador de todo y de todos. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Y este rey creativo creó lo que vemos y lo que no vemos según su voluntad, pero no según su propia imagen. Aunque el reino animal y vegetal fue hecho por Dios, la imagen de Dios no fue impregnada en dichas creaciones. Y es muy importante que podamos entender esto porque hoy, por ejemplo, vemos los perros y los gatos más importantes que los seres humanos. Y hay gente que dice que es mejor tener un perro porque él no te engaña, que es mejor tener un gato porque el amor del gato es incondicional. Pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos seres tiene impregnada la imagen de Dios. Y no podemos caer en el error de ponerlo al mismo nivel que las personas. Entonces, esto cambió con la creación del ser humano. Dios tomó polvo, lo impregnó con aliento de vida, Génesis 2:7, y la forma e imagen del polvo se convirtió en la forma e imagen de Dios. Y esto realmente marca un antes y un después. Y ya lo he dicho aquí en este mismo espacio. ¿Por qué matar a una vaca, matar a una hormiga, matar a un perro? No es asesinato. Si estamos quitando una vida. Y aquí está la respuesta. No es asesinato porque ninguna de esas cosas es imagen de Dios. Lo único que fue creado a imagen de Dios eres tú y yo y todos los millones de personas que viven en este planeta. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Esos sí tienen la imagen de Dios. Y por eso, matar a uno de esos sí es homicidio. Por eso cuando la gente dice que no hay Dios, inmediatamente le quita al ser humano su valor. Y es lo que no entiende. Pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿qué quiere decir imagen y semejanza? La palabra imagen o Tselem en el idioma original nos habla de un parecido a Dios,
su raíz viene del verbo sombrear, dar la sombra de la figura de algo más. Así como cuando vemos que está el sol, un edificio, y vemos al otro lado la sombra del edificio, es exactamente lo mismo. La humanidad es una sombra de Dios. Y vamos a ver qué pasó con la caída, porque esto tiene mucha influencia en lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces, la palabra semejanza denota lo mismo, conlleva la idea de moldear o replicar algo más. Y desde luego, hago la aclaración, no quiere decir que Dios tiene brazos y piernas como nosotros, no. La palabra de Dios dice que Él es espíritu. Entonces, no somos imagen y semejanza de Dios en este plano corporal, pero a diferencia del reino animal o vegetal, tenemos un alma eterna con la habilidad de someterse a la autoridad del rey de una manera que nadie más lo puede hacer. O no sé si ustedes han salido en algún momento al campo y han visto un grupo de vacas al lado de una fogata adorando, o un grupo de ardillas, o un grupo de perros, o un grupo de gatos. No, 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 ellos no. Nosotros sí. Nosotros sí. Y no solo esto, sino que al igual que la Santa Trinidad cohabita en perfecto amor, así también el ser humano fue creado para reflejar esa misma clase de amor hacia su creador y hacia todo lo creado. Pero Dios nos diseñó con intelecto y habilidades cognitivas que nadie más tiene. Nuestras emociones y sentimientos fueron instalados en nuestro diseño original para activarse plenamente cuando le amamos a Él. Y este sería como el escenario perfecto. Pero, tristemente, el ser humano se rebeló contra su creador, Génesis 3. Los invito a que lo lean allí en sus tiempos, renunciando así al reino de Dios para formar su propio reino, un reino caído, fracturado, destruyéndose a sí mismo. Y bajo esta terrible condición, el ser humano es incapaz de amar plenamente a Dios y a otros seres humanos. Y un ejemplo de esto muy claro es la historia de Caín y Abel en Génesis 4, del 1 al 8. Caín es el icono del ser humano apartado de Dios, incapaz de amar a Dios y a otros seres humanos. Su corazón con oscuridad, en pecado, provocó que se enojara con Dios y con su propio hermano. Y tal fue el enojo que Caín invitó a su hermano a salir al campo y luego lo mató, Génesis 4:8. Y aquí es cuando nosotros podemos entender por qué hay conflictos, por qué los hombres son tan desprendidos, por qué son tan impacientes, por qué son tan fuertes, tan duros unos con otros, por qué nos matamos, por qué nos criticamos, por qué nos golpeamos permanentemente. Es debido a la caída. No es que el perro sea mejor que el ser humano, no. El problema es que el ser humano tiene un problema de software. Está malo, tiene un virus y ese virus se llama pecado. Y eso es lo que hace que nos comportemos como nos comportemos. Cuando alguien te hace algo malo, ¿cómo reaccionas? Porque si estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo, lo único que tenemos que hacer es orar por esa persona y pedirle al Señor misericordia para ella, para que le muestre lo que nos mostró en algún momento a nosotros. Entonces, adivinen cuántas disputas, cuántos problemas debería haber en este mundo. 0. O al menos entre nosotros, los que nos autodenominamos y nos llamamos cristianos, creyentes. ¿Por qué hay luchas y peleas en nuestra casa? ¿Por qué hay luchas y peleas aún en la iglesia con los hermanos? ¿Por qué? Porque no hemos entendido quiénes somos. Y somos seres humanos hechos a la imagen de Dios, pero caídos, pero destituidos de la gloria de Dios. Y esa sombra de Dios, eso que deberíamos mostrar, pues no lo podemos hacer. Somos incapaces de hacerlo. Y solamente lo que vamos a ver ahorita nos saca de allí. Entonces, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ya no podría y ya no
puede actuar más como la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, impregnada en su corazón está una naturaleza pecaminosa que nos persigue todos los días. Y a pesar de esto, el humano conserva de cierto modo un sentido de moralidad, porque puede conocer y puede reconocer entre el bien y el mal. Un niño pequeño sabe cuándo desobedeció a sus padres, por ejemplo. El hombre o la mujer sabe que cometer adulterio es incorrecto, que mentir es incorrecto, pero aún así lo hacemos. Aún así lo hacemos. Fuimos creados a imagen de Dios. Y una característica elemental del ser humano es que podemos pensar en términos morales. Sin embargo, a pesar de que podemos hacer esto, no es lo mismo que actuar bajo ellos. De hecho, hace poco estuve leyendo un estudio que hicieron algunas universidades y está diciendo que las personas más amorales, bueno, a este lado, en Occidente, son los católicos y los judíos y algunos protestantes. Y conocemos la palabra de Dios y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero aún así, no podemos actuar en consecuencia. Entonces, fuimos creados para participar como agentes comunitarios de Dios, en la misión de Dios. Sin embargo, rechazamos la voluntad de Dios y en su lugar aceptamos vivir bajo el reinado de otro Dios. Y dice segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, lo que parecía el descubrimiento de la autonomía, ¿recuerdan Génesis 3? Dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. Este fue el acto de rebeldía y de querer ser autónomos, de querer pensar por nosotros mismos, de querer hacer nuestra voluntad. Y resultó más bien el inicio de una vida de esclavitud al pecado con consecuencias devastadoras. La relación plena y gozosa con Dios ahora les producía vergüenza y temor. La relación armoniosa con su prójimo ahora era compleja y amenazante. La comunión perfecta que disfrutaba con la creación ahora sería dolorosa y ardua. En otras palabras, podemos identificar entre el bien y el mal, pero no podemos hacer siempre lo que es bueno y rechazar lo que es malo, a pesar de que entendemos las diferencias básicas entre uno y lo otro. Y entonces aquí es cuando el evangelio, cuando Cristo, cuando la cruz toma lugar y toma relevancia. Porque cuando entendemos las malas noticias, cuando entendemos que somos incapaces de hacer algo bueno, entonces estamos en el mejor lugar, en el lugar perfecto. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13 que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Hay un grupo de personas a lo largo de la historia de la humanidad que han sido llamadas de las tinieblas a la luz admirable. Y quizás ese grupo o parte de ese grupo está aquí. Y digo quizás porque el único que sabe si somos creyentes o no es Dios. Porque nuestro corazón es engañoso y por eso el Señor nos dice, examínese, mírese a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando usted se examina a la luz de la palabra de Dios, usted puede determinar a dónde está, en qué lugar está. El Evangelio trata del rescate de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Jesús como Rey, Señor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y este pasaje lo analizamos de manera muy específica en algún momento, de qué es lo que realmente significa. Y no es solamente levantar la mano y decir, no.
implica que ya antes hay un cambio de mente, que ya el Espíritu Santo ha actuado antes para que tú puedas hacerlo, pero es tema de otro momento. Entonces, una vez rescatado, somos transformados en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No es posible que un creyente diga que yo soy así, es que siempre he sido igual. No, no, un impío, ok, estoy de acuerdo, un impío siempre ha sido igual y seguirá siendo igual y no habrá quien lo cambie, a menos que el Espíritu Santo entre y haga su trabajo de remodelación, porque es un cambio total. No, recuerda que nosotros no somos humanos 2.0, no, somos nuevas criaturas, somos otra cosa. Es un renacer que nos permite ver el reino de Dios y que toma lugar gracias a Dios, no a nosotros mismos. Juan 3 y el 8 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nos saltamos al 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mi hermano, si estás aquí, si estás entendiendo, si estás preocupado por vivir una vida que glorifique a Dios, lo más probable es que hayas nacido de nuevo. Lo más probable es que Dios te haya cambiado el corazón. Si en tu vida diaria muestras frutos de arrepentimiento, el Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, tal vez has nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Porque recuerden que en aquel día me dirán Señor, Señor, ¿no? Acuérdense, es fuerte. El Señor nos dice, miren, no se dejen engañar. No es levantar la mano, no es salir adelante, no es ir a la iglesia, no. Es un estilo de vida nuevo, es una forma nueva de vivir. Él dice, mire, sacrificio no quiero. No quiero. Quiero vidas reformadas, quiero vidas nuevas. Quiero que muestren a Cristo en todo momento, a toda hora. Y Pablo exhorta a los ciudadanos del reino a vivir las vidas del reino. Dice en Tito 3:2 que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Este es nuestro diseño original, pero sin Cristo es imposible vivir de esa manera. Y cuando entendemos esto y vemos a nuestros hijos necios, entendemos que están muertos en sus delitos y pecados y necesitan del evangelio tanto como nosotros para seguir caminando y para ser levantados. Entonces, nuestra naturaleza nos lleva a destruirnos a nosotros mismos y a los demás. Como Pablo describe en nuestra condición anterior en el mismo Tito, versículo 3. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia, en la envidia, aborrecibles y odiándonos a nosotros mismos y unos a otros. Así estábamos y de allá nos sacaron. Y cuando tú ves a los de allá de esta manera, pues entendemos por qué nos injurian, por qué nos levantan falsos testimonios, por qué. No es contra sangre ni carne, mi hermano. Es arrodillado, clamando al Señor que la obra que hizo en ti la pueda hacer en esa persona. En Romanos no dice la cantaleta es poder de Dios para salvación para todo aquel que lo escucha. Eso no dice. Dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y a veces nos volvemos demasiado cantaletudos en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Eso no sirve, mi hermano. Eso se llama contienda. Estamos permanentemente mirando al hermano en qué se equivoca para decir, vea, mire, yo no me equivoco. Yo sí estoy bien y tú estás mal. Como nuevas criaturas en Cristo, de nuevo podemos vivir conforme al propósito de ser la imagen de Dios en la tierra. Debemos andar como Él anduvo. Recuerden al inicio de nuestro devocional. E imitar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Juan 6. El que dice que permanece en Él
debe andar como él anduvo. Si no, se está automintiendo. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En Cristo ahora podemos amar como Él nos ha amado, perdonar como Él nos ha perdonado, cuidar como Él nos está cuidando, ayudar como Él nos ayuda. Entonces, expandir el reino de Dios a través de las predicaciones del Evangelio, a través de mostrar el fruto del Espíritu Santo a todo aquel que se nos aparezca al frente. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mi hermano, hombre, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Esposa, ¿estás dispuesta a someterte y amar a tu marido como al Señor? Esa es la pregunta. Y eso es lo que manda el Señor. No, yo voy a someterme cuando mi esposo me ame. O voy a amar a mi esposa cuando ella se someta. No. Entonces, Mateo 28:19-20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. ¿Cuántos discípulos tienes? Porque al menos debería ser hombre tu esposa y tus hijos. Al menos. Y esposa, tus hijos. Al menos. ¿Son tus discípulos? Porque eso es lo que manda el Señor. Y luego ir y tocar la puerta de los vecinos. Aprovechar cada vez que los veamos para mostrarles las misericordias del Señor. Hablarle de las malas noticias, de las buenas noticias. Entonces, es gracias a Cristo que podemos recuperar nuestro diseño original. Hermanos, si tú has nacido de nuevo, ya puedes hacerlo. Ya puedes hacerlo, no porque seas un mega cristiano, sino porque el Señor ya ha restaurado la imagen de Él en ti y en mí. Pero si no lo eres, bueno, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe. Si llegas a la conclusión de que no, hoy es un buen día para decir, Señor, perdóname y ayúdame, ten misericordia. Si todo lo que he escuchado es verdad, que sea realidad en mi vida. Entonces, alimentamos al pobre, arropamos al huérfano, levantamos al desvalido, amamos a nuestros enemigos, protegemos al débil. ¿Sí? Ese es nuestro día a día. Si antes éramos ciudadanos del reino oscuro y nuestras vidas daban evidencia de ello, ahora que somos ciudadanos del reino de la luz, nuestras vidas también deben evidenciar esta transformación. No somos turistas en el reino de Dios. Somos ciudadanos. Recuerden que hemos venido hablando en los últimos devocionales acerca de la ciudadanía, de quiénes somos, de que hay un nuevo estilo de vida para todo aquel que ha nacido de nuevo por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, somos ciudadanos llevando el amor de Dios a toda región. El hecho de que en Cristo podemos vivir de nuevo conforme a la imagen de Dios, habla que somos, recuerden, la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Amables, generosos, hospitalarios, justos, propagando la justicia de Dios por todo lado. Y la Biblia también nos habla de la vida en comunidad. Dios nos creó para vivir en comunidad y especialmente para vivir en comunión con Él. ¿Qué es comunidad? Comunión, juntos, unidos. En Génesis leemos que el Señor hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, como lo leímos hace un rato, lo que implicaba que ellos serían sus agentes en el mundo para manifestar su reinado, al ejercer dominio sobre la creación y extendiendo su presencia al ser fecundos, multiplicarse, cultivar el Edén, el mandato cultural. Hermanos, si nosotros no afectamos la cultura, no estamos haciendo nada.
si nosotros no estamos mostrándole a nuestros hijos cuál debe ser la cultura que ellos deben abrazar, no estamos haciendo mucho. No estamos haciendo mucho. El ser humano no fue creado para vivir en autonomía sin depender de nada ni de nadie y gobernar la creación de acuerdo a sus propias capacidades y sabiduría. No, no. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para ser de bendición unos a otros. Aunque el pecado interfirió en el plan de Dios, no logró alterar la forma en que fuimos constituidos y su propósito eterno. Y por eso vino Cristo. Ahora ya puedes hacerlo, mi hermano. Ahora ya puedes usar lo que tienes para ayudar a otros, sea mucho, sea poco. A nosotros nos han enseñado a partir de la Iglesia Católica, lamentablemente, es que nosotros damos lo que nos sobra. Damos la moneda que tenemos en el bolsillo que no la usamos y la entregamos. No es lo que nos sobra, mi hermano, es de lo que tenemos. De eso es lo que damos. ¿Se acuerda cuando estaba entrando Pedro ahí? Mire, una moneda. No tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tenemos te damos. ¿Y qué pasó? Fue sanado. Es de lo que tenemos, mi hermano, no lo que nos sobra. La epístola de Santiago nos ofrece, y con esto comenzamos ya a aterrizar el día de hoy, la epístola de Santiago nos ofrece varios principios bíblicos prácticos para una vida en comunidad bendecida, satisfactoria y larga. Por ejemplo, nos exhorta a no mostrar favoritismo, sino a tratar a todos por igual. Santiago 2, del 1 al 13, ustedes lo pueden leer. Es que este es mi grupito. Yo me siento aquí y me relaciono con estos, porque estos se parecen más a lo que me gusta. Y los de allá no, porque es que no me gustan. Y lo hacemos y tenemos grupos y tenemos guetos dentro de la iglesia, lamentablemente. Y el Señor dice, no mostrar favoritismo. Suplir las necesidades de los hermanos. Santiago 2, 14, 26. ¿Sí? Si alguien tiene necesidad de algo y tú no lo haces, pudiéndolo hacer, ¿sí? Usar nuestra lengua para traer bendición y no destrucción a quienes nos oyen. Santiago 3, del 1 al 12. Vivir de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, cuyo fruto es justicia y paz. Santiago 3, del 13 al 18. Santiago no ve la sabiduría como un término abstracto o una virtud meramente espiritual. Al contrario, nos describe el fruto visible de la sabiduría que trae edificación y paz, no solo al que la posee, sino también a los que los rodean. Hermano, así como la propaganda de hace algunos años en donde decía que la avena se te nota, el evangelio se tiene que notar. Esa vida en comunidad, esa luz y sal que tenemos nosotros, no por causa de nosotros, sino por causa de Cristo, es la que tenemos que esparcir. Cuando des un consejo, mi hermano, procura que sea de la palabra de Dios. La luz tuya no alumbra a nadie. Tu sabiduría no alumbra a nadie, más bien golpea. Pero la sabiduría de Cristo, wow, esa es espectacular, genial. Pero de lo que tenemos damos. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, ¿de qué estamos llenos? Del programa de las 8 de la noche todos los días o de las 9, de tu teléfono, de hacer así horas y horas viendo que Dios ya sabe qué viste, qué sentiste. De eso es lo que estamos llenos. Y por eso hay tanta contienda. Santiago, entonces, nos muestra cuál es la consecuencia de esa nueva vida en comunidad. Pero también nos advierte sobre una amenaza peligrosa para la vida en comunidad, que también podría originarse en nuestros corazones. Y es muy probable que Santiago tuviera en mente, mientras escribía algunas guerras y conflictos entre cristianos de aquellos días. Aunque no nos ofrece específicamente cuáles eran esos conflictos, sí nos señala la causa. Y nos dice Santiago 4:1 que las pasiones que combaten en nuestros miembros
Y aquí las pasiones son como los deseos fuertes y preferencias egoístas que buscan satisfacernos a nosotros mismos. Mi hermano, mi hermana, tu agenda ya está en la basura si has nacido de nuevo. Tus planes ya están en la basura, porque ahorita tu plan es mostrar a Cristo en tu trabajo, mostrar a Cristo en tu casa, mostrar a Cristo en la iglesia, mostrar a Cristo de lunes a viernes, 365 días al año, todos los días, todas las noches, todos los momentos, a toda hora, mostrar a Cristo. Que la gente vea que hay un Dios. Entonces, la envidia, la ambición personal, no solo estaban provocando combates y guerras entre ellos, sino también la misma muerte, en Santiago 4:2. Y Santiago nos recuerda, así como Sujel Michelén lo hace en muchas de sus intervenciones, que el problema del ser humano es un problema del corazón. Del corazón. ¿Cuál es la intención con la que tú estás haciendo algo? Puede ser muy bueno lo que estás haciendo, pero ¿cuál es la intención? Porque si no es la gloria de Dios, mi hermano, es trapo de inmundicia, dice Pablo. Entonces, aunque muchas veces queremos buscar excusas y justificaciones fuera de nosotros, la Biblia nos recuerda que pecamos porque así lo queremos. Cuando somos llevados y seducidos por nuestras propias pasiones. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No existe un tal demonio o no sé cómo es que le dicen en algunas iglesias, de lujuria o de ira o demonio de contienda, no sé cómo es, pero siempre es el demonio, nunca nosotros. Y la palabra de Dios nos dice no. Si estás airado es porque te encanta estar airado, es porque lo disfrutas. Si dices mentiras es porque te encanta, porque lo disfrutas, porque está dentro de tu corazón. Acuérdate que lo que sale es lo que viene del corazón, ¿no? La abundancia, ¿sí? Del corazón. ¿De dónde sale? ¿Cómo se refleja? A través de la boca. Entonces, nuestro corazón autocentrado, autónomo y egoísta representa no solo una amenaza para nuestras relaciones interpersonales, sino también para la vida en comunidad en el contexto de la iglesia. Cuando somos seducidos por la búsqueda del bienestar personal a costa de la iglesia local, ahí estamos. Y hay un filósofo, un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, y dice, olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios, que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Pero por eso, a quien le haya sido concedido experimentar esta gracia extraordinaria de la vida comunitaria, que alabe a Dios con todo su corazón, que arrodillado le dé gracias. Hermano, hermana, cuando llegamos aquí en este estado, nos recibieron en la congregación donde estamos y nos permitieron vivir 6 meses y no pagamos absolutamente nada. Nos dieron todo, nos cuidaron, nos ayudaron. ¿Y fueron ellos? No, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios actuando a través de su iglesia. Y nosotros lo podemos hacer de muchísimas maneras. Lo que pasa es que estamos tan concentrados en nuestra propia vida, enloquecidos con lo que Satanás nos dice todos los días, el recibo, la luz, el agua, cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a resolver lo otro, y estamos cansados tratando de, es que no tengo tiempo, no. Ahí es donde te quiere Satanás, ocupado en lo que no debes estar ocupado. Dice, buscar primeramente el reino de los cielos en su justicia y lo demás, ¿qué? Lo demás es por lo que nos preocupamos todos los días, mi hermano. Y el Señor dice, eso le llega. Confíe en mí y haga lo que yo le digo. Ocúpese de mis asuntos y yo me ocupo de los tuyos. Entonces, mis hermanos, Santiago le dice a sus lectores también, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago 4:3. No sabemos qué pedían en sus oraciones, pero según el contexto podemos deducir que buscaban algún tipo de sabiduría que les permitiera ganar reconocimiento.
Ellos querían ser maestros y se jactaban de ser sabios y entendidos entre los demás. Santiago 3, del 1 al 13. Dice el 13, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quien es sabio y entendido entre nosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ese es el sabio. Ese es el sabio, mi hermano. El que puede mostrar a Cristo en el día a día. El que puede mostrar a Cristo cuando viene la tentación. Ese es el sabio. Pero no obtendrían la capacidad de influencia que querían porque pedían para satisfacer sus propios deseos y no para servir de forma desinteresada a sus hermanos. Lo que motivaba la vida y las oraciones de estos cristianos era una ambición personal, pero no la edificación de la iglesia o el bienestar de los demás. Y nosotros a veces caemos en este mismo error, porque en medio del conflicto y la guerra con nuestros cónyuges, con nuestros parientes, con nuestros hermanos, podemos orar siendo motivados por nuestros deseos egoístas, pidiéndoles que les cambie el corazón, pero no con la intención de que transformen sus vidas, de que venga el Espíritu Santo, de que los llene, sino más bien que buscamos como que se resuelva el problema que tengo. Como que si esa persona cambia, yo descanso, ese hermano duro que golpea, sí, que el Señor le cambie el corazón, pero recuerden que el problema está aquí. ¿Cuál es la intención? ¿De que le cambie el corazón para que me deje en paz? ¿O que le cambie el corazón para que su reino se extienda, para que sea un agente más de la luz? Ese es el punto, mis hermanos. La clave para vida en comunidad no está en buscar nuestro propio deleite egoísta, sino más bien en encontrar nuestro máximo deleite en Dios, en quién es Él, en quién es mi Señor. Y Santiago nos recuerda esto cuando nos enseña que la oración no es para satisfacer nuestros deseos, sino para dar frutos que glorifique a Dios. Y ahora, alguien podría preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer en mis propias fuerzas para cambiar y limpiar mi corazón de estos deseos egoístas? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Nada. No hay nada que tú y yo podamos hacer para mejorar esta condición. Porque la respuesta no está en lo que podemos hacer, sino en lo que nuestro Dios ya hizo por nosotros. La buena noticia que nos da Santiago es que ante la amenaza para la vida en comunidad, en medio de nuestras guerras y conflictos, hay una salida en Cristo. La mayor guerra y conflicto que tú y yo podríamos tener a causa de nuestras pasiones era contra Dios. Recuerden que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ese era nuestro gran problema. Pero la Biblia nos dice que al haber sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El problema más grande que tú tenías ya fue resuelto en la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo. Y la separación y nuestra rebeldía contra Dios es el conflicto y la guerra que debe cargar nuestro corazón. Y la buena noticia es que ya Cristo lo resolvió en la cruz. Y este corazón corrompido con el pecado, lleno de pasiones egoístas, ambiciones personales, fue transformado, tal como Dios lo dijo por medio del profeta Ezequiel. Recuerden los huesos secos, Ezequiel 36. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mi hermano, no es en tus fuerzas que tú puedes vivir en comunidad. Es en las fuerzas de Él, es por los méritos de Él. Es solamente ir y presentar nuestra inmundicia delante de Él. ¿Eres egoísta? Sí, muy egoísta. Pero eso no está mal, porque si entendemos que somos egoístas hoy, simplemente vamos al trono de la gracia y decir, Señor, soy egoísta, estoy viviendo para mí, ayúdame a vivir para los demás. Porque recuerden que ¿cuál es la religión pura? Servir al otro, vivir para el otro, no vivir para nosotros mismos, no, esa es la vieja naturaleza, mi hermano. Él lo ha hecho todo, así que aférrate a Cristo, a su obra en la cruz, permanece en Él, sigue el ejemplo y las pisadas que nuestro Señor ha dejado y que su palabra permanezca en ti y en mí. De esta manera tu corazón no irá fácilmente tras sus propias pasiones y tus oraciones dejarán de ser motivadas por el egoísmo y la ambición personal. En el poder del Espíritu Santo
Busca la obediencia a Dios y la gloria de su nombre en medio de toda situación en la cual enfrentes hoy en medio de tu comunidad. Si Dios pone una persona necesitada en tu camino, deja tu comodidad y tu trabajo para atenderla. Pasa tiempo con ella, escúchala, pon interés en sus problemas o en necesidades. Haciendo así, poniendo en práctica uno de los mayores mandamientos que el Señor Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya hemos hablado de esto. Tú te amas suficiente, no necesitas amarte más. Lo que necesitas es ese amor que te tienes a ti mismo, comenzar a dárselo a otros. Eso es lo que dice el Señor. O sea que Disney y el mundo va en otro camino. Porque Disney dice, mire, ámate a ti mismo, encuéntrate. Tú tienes el potencial, tú puedes hacerlo, ¿no? Tú no puedes hacerlo. Tú eres incapaz, tú eres inútil, igual que yo. Y solamente a través de la obra de Cristo en la cruz, solamente a través del Espíritu Santo en nosotros es que podemos hacerlo. Dispone tiempo para ellas. Valóralas por lo que son. Ellos son imagen de Dios. Tan perverso y tan malos como se puedan ver ahorita si eras tú. Y de ahí te sacaron. Y de ahí te sacaron. Y si te sacaron a ti y me sacaron a mí, pueden sacar a cualquiera. A veces, lamentablemente, aún para presentar las buenas nuevas de salvación y las malas viejas de condenación, hacemos acepción de personas. Pensamos que esa persona es tan mala que ¿cómo es posible que cambie? Mi hermano, si te cambió a ti y me cambió a mí, cambia a quien sea, no importa. Cumple con tu labor, con tu trabajo. Tendrás que sacrificar parte de tu tiempo, sacrificar tu lista de deberes, tu comodidad. Sin embargo, recuerda que Dios te amó tanto que dio a su hijo para morir en la cruz por ti. Él lo dio todo. Y cuando se dice todo, es todo. Dejó su gloria, se humilló, siendo que era el rey de reyes, no tuvo riquezas terrenales. Mi hermano, mi hermana, valora a las personas por encima de las cosas, porque así vivió Cristo. ¿A cuántas personas Cristo rechazó que vinieron a Él? ¿En qué momento dijo, mira, estoy cansado, necesito dormir, ya no me traigan más enfermos? ¿Cuándo? Mira, estoy cansado, por favor, cállense. Nunca, jamás, jamás. Cristo vivió sobre la tierra sirviendo a otros. Y si tú eres de Él, sirve. Sirve, mi hermano. Pon en función de el reino lo que tienes, sea mucho, sea poco, ponlo en función del reino. Mira a los otros, trata de identificar qué necesitan y si puedes, ayuda. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este día.